¿Qué pasa cuando una mujer piensa demasiado? En una época que no estaba preparada para escucharla, Helen von Drowkowitz fue la primera mujer en doctorarse en filosofía en Austria, brillante, provocadora e incómoda. Su vida fue un pulso constante contra lo establecido y muchas veces contra sí misma. Pero algo ocurrió, algo que la llevó a desaparecer del mapa y caer en el olvido. Hoy quiero contarte su historia, una historia intensa, compleja y profundamente humana. Para entender la historia de Helen tenemos que trasladarnos a Viena a mediados del siglo XIX. La ciudad palpitaba con la música de Strauss y el eco de un imperio en su apogeo. Pero tras la fachada de grandeza y tradición, las expectativas para una niña como Helen estaban claramente definidas. Un buen matrimonio, la gestión del hogar, una vida discreta y dedicada a la familia. El barrio donde nació ella era un remanso de tranquilidad burguesa, pero para una mente inquieta como la suya, pronto se convertiría en una jaula dorada. En el seno de su familia, las opiniones sobre la educación femenina eran las convencionales de la época. No se trataba de fomentar una carrera intelectual, sino de cultivar las habilidades necesarias para ser una esposa y madre ejemplar. Sin embargo, en el hogar Drowkowitz, los libros tenían un lugar privilegiado. Quizás fue su padre, un hombre culto aunque de mentalidad tradicional, o tal vez algún tío con inquietudes intelectuales, quienes sembraron en la joven la semilla de la curiosidad. Se cuenta que pasaba horas en la biblioteca familiar, devorando volúmenes que iban mucho más allá de las lecturas consideradas apropiadas para una niña. Desde muy temprana edad, Helen demostró una sed insaciable de saber. Sus preguntas eran incisivas, a menudo incómodas para los adultos. No se conformaba con las respuestas superficiales y mostraba una aguda observación del mundo que la rodeaba. Austria, en aquel entonces, ofrecía escasas oportunidades para que las mujeres accedieran a una educación superior. Las universidades eran un territorio casi exclusivamente masculino, pero Helen no estaba dispuesta a renunciar a su anhelo del conocimiento. En 1874, con una determinación impropia de su edad, convenció a su familia, o quizás simplemente tomó la decisión con una firmeza que no admitía réplica, de trasladarse a Zúrich, en Suiza. Zúrich era un faro de progreso en cuanto a la educación femenina, permitiendo a las mujeres completar el examen de acceso a la universidad. Sin embargo, abrirse camino en la academia no era tarea fácil para una mujer del siglo XIX. Las puertas, aunque entreabiertas, seguían custodiadas por una mentalidad predominantemente masculina. Quizás Helen tuvo que enfrentar miradas de incredulidad, prejuicios sutiles o incluso la franca oposición de algunos de sus colegas que no veían con buenos ojos su presencia en el ámbito universitario. Pero su pasión y su preparación eran sus mejores armas, y poco a poco fue labrándose un nombre y ganando respeto entre sus compañeros. Allí estudió filosofía, arqueología, literatura, orientalismo y lenguas modernas. No solo buscaba respuestas, quería entender el mundo desde todos sus rincones. La filosofía no fue para ella solo una disciplina académica, fue una forma de vida, una herramienta para pensar el presente y desafiar las normas que regían la sociedad. Con su doctorado en la mano, Helen se lanzó al mundo académico. Comenzó a dar clases y a publicar bajo seudónimos masculinos, una estrategia común entre las mujeres intelectuales de su tiempo, para sortear la censura y el desprecio. Se volvió una feminista militante, colaborando con publicaciones como La Sagrada Lucha y Llamada a las Armas, donde denunciaba la opresión patriarcal, la hipocresía religiosa y el rol secundario impuesto a las mujeres en la vida pública. En 1881, gracias a la escritora Mary Bond, Helen ingresó en el círculo literario vienés. Fue un momento crucial,
comenzó a codearse con otros intelectuales y a ganar reconocimiento. En 1884, Helen conoció a Friedrich Nietzsche, el influyente filósofo cuyas ideas estaban revolucionando el pensamiento de la época. La relación inicial entre Nietzsche y Helen fue fascinante. Él, conocido por su genio a menudo solitario y su desconfianza hacia el mundo académico, pareció encontrar en Helen una interlocutora válida, una mente capaz de comprender la profundidad de sus ideas. Se cartearon, discutieron sobre filosofía y por un tiempo hubo una admiración mutua palpable. La conexión intelectual inicial prometía mucho, pero sus caminos pronto se distanciaron de forma radical, principalmente por sus visiones opuestas de la humanidad y en especial del hombre y de la mujer. Helen era una feminista militante con una visión clara. Ella consideraba a las mujeres seres superiores, poseedoras de virtudes, sabiduría y una conexión intrínseca con la belleza y el conocimiento ideal. Por el contrario, veía a los hombres de forma extremadamente negativa, asociándolos con la destructividad y una voluntad de dominio perniciosa. Pero Nietzsche tenía una perspectiva muy diferente. Si bien su filosofía desafiaba muchas convenciones, su visión de la mujer era compleja, a menudo ambigua, y frecuentemente interpretada por Helen y otros como crítica o directamente despectiva hacia la mujer moderna, con lo cual la relación se rompió. Alejarse de él no fue solo una cuestión filosófica. En una época en la que Nietzsche ya tenía un peso importante en el pensamiento europeo, disentir abiertamente con él podía suponer el ostracismo. Pero Helen no se calló. Mantuvo su postura con valentía, sin acomodarse ni buscar el favor de los grandes nombres. Conoció a la cantante de ópera Therese Malten, con quien tuvo una relación sentimental de larga duración. Se conocieron a través de círculos intelectuales compartidos. Surgió una conexión inmediata entre dos mujeres que, a pesar de sus diferentes mundos profesionales, compartían una intensidad emocional y una sensibilidad fuera de lo común. Su relación, desde sus inicios, estuvo casi con certeza envuelta en un manto de discreción. En la Viena de finales del siglo XIX, la homosexualidad era vista como una aberración, un pecado e incluso un delito en algunos códigos penales. Por lo tanto, su amor debió vivirse en la intimidad, en encuentros furtivos, en cartas apasionadas que quizás se destruían por miedo a ser descubiertas. Sin embargo, dentro de ciertos círculos más progresistas o bohemios, especialmente en el ámbito artístico, es posible que su relación fuera un secreto a voces, algo que se intuía o se comentaba en voz baja entre amigos de confianza. Ese vínculo fue un oasis en la vida de Helena, pero también fue una fuente de tensión emocional. La relación descrita como torrencial terminó abruptamente en 1891 y Helen cayó en una profunda crisis. A esta pérdida sentimental se sumaron los duelos familiares, la muerte de su hermano en 1886 y la de su madre en 1888. Helen comenzó a consumir alcohol y drogas, probablemente buscando calmar un dolor emocional insoportable. Su salud mental se deterioró. La depresión, el aislamiento y la adicción formaron un cóctel destructivo. Así fue como Helen, una mujer que había desafiado las convenciones intelectuales sociales de su tiempo, terminó pasando los últimos 27 años de su vida en una reclusión de un hospital psiquiátrico. Sin embargo, continuó escribiendo y publicando hasta 1905. Palabras seguían siendo un arma poderosa contra las injusticias que tanto la indignaban. Con una visión crítica y apasionada, denunció la hipocresía de la religión, la opresión del sexismo, y tras su separación con Nietzsche, incluso se atrevió a cuestionar su influencia filosófica.
Helen murió el 31 de mayo de 1918. Murió sola, sin homenajes, sin familia, sin apenas testigos. Su muerte pasó en silencio, como si su pensamiento tan incómodo, tan rebelde, hubiera sido enterrado mucho antes que su cuerpo. Pero hoy, más de un siglo después, recuperamos su voz y al hacerlo le devolvemos su lugar en la historia. Quiero terminar este vídeo compartiendo una reflexión muy personal. Como feminista, admiro profundamente el valor que tuvo Helen al alzar la voz en una época en la que las mujeres apenas podían expresarse libremente y mucho menos cuestionar el orden establecido. Su determinación y su rebeldía son sin duda dignas de mi reconocimiento. Ahora bien, también quiero ser honesta, no comparto algunas de sus ideas más radicales, como la creencia de que las mujeres eran superiores a los hombres. Personalmente no creo en ningún tipo de superioridad entre los seres humanos. Creo firmemente en la igualdad, en la dignidad compartida y en la necesidad de construir un mundo donde nadie tenga que estar por encima de nadie para ser escuchado o valorado. Dicho esto, respeto profundamente otras posturas y entiendo que hay muchas formas de pensar y de sentir el feminismo. Esta es simplemente mi manera de verlo. La lucha no es para invertir jerarquías, sino para romperlas, para que todas las personas, sin importar su género, vivan con libertad, justicia y respeto. Y hasta aquí el episodio de hoy. ¿Qué te ha parecido la vida de Helen y sus ideas? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te gustó el vídeo y quieres descubrir más figuras fascinantes, dale a me gusta, suscríbete al canal. Gracias por vernos y hasta el próximo episodio.